Entonces, quiero llevarlos a meditar qué fue lo que sucedió, qué hechos, acontecimientos históricos y espirituales sucedieron en el periodo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Sí? Realmente se ha escuchado poco, ¿sí? En las iglesias, o se menciona poco, porque no está documentado en la escritura, ¿sí? Pero hay mucho que se puede decir. ¿Qué fue? Yo no tengo notas, pero es algo que yo he estado reflexionando y estudiando a lo largo de los años. Y bueno, yo me he preguntado, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué hubo en ese periodo? Y bueno, algunos historiadores bíblicos han dicho que fue un tiempo de silencio, que fueron 400 años que se llamó de silencio. Y silencio, ¿por qué? Porque fue en el tiempo en que al parecer no se manifestó, ¿sí?, el Espíritu Santo. No hubo acontecimientos que se pudieran dignos de mencionar, ¿sí? Ya no hubo profetas, ¿sí? Ya no hubo profetas. Desde Malaquías, hermanos, fue el último de los profetas, ¿sí? Y luego fueron 400 años que pasaron hasta que se escribió el primer libro de Mateo. Bueno, realmente no fue Mateo, ¿sí? Históricamente aparece como Mateo, pero parece que fue el libro de Marcos. Marcos, después se escribió Mateo, pero bueno, los estudiosos bíblicos lo acomodan primeramente como Mateo, pues Marcos, Lucas, Juan y así, ¿no? Después vienen las epístolas paulinas y el libro de los Hechos, y así es todo esto, ¿no? Pero lo que sucede, hermanos, que se le menciona que fueron 400 años de silencio, donde no se manifestó el Espíritu Santo, al parecer, eso fue lo que pasó. Si ustedes observan, hermanos, quiero yo llevarlos, ¿sí?, a meditar en este pero ¿qué fue lo que sucedió, hermanos? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué acontecimientos? Primeramente quiero darles alguna cita en donde dice, digamos, en Malaquías, al fin de Malaquías, observen cómo termina el libro de Malaquías. Dice, él hará, de Malaquías capítulo 4, versículo 6, el último versículo del Antiguo Testamento. Dice, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiere la tierra con maldición. Observen, hermanos, el Antiguo Testamento termina con una maldición, ¿sí? Para aquellos que desobedecen, gloria al Señor. Y bueno, eso es el Antiguo Testamento. De lo que sucede, termina el Antiguo Testamento con una maldición. Ahora, ¿cómo termina el Nuevo Testamento, hermanos? En Apocalipsis capítulo 22, versículo 21. Ahora dice con una bendición. Dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Entonces, mientras el Antiguo Testamento termina con una maldición, el Nuevo Testamento termina con una bendición. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Bueno, es que todo el libro del Antiguo Testamento nos habla de la ley. La ley, y está representado por la frase de ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Era la ley mosaica. En cambio, hermanos, en el Nuevo Testamento lo que se presenta es la gracia. La gracia. Entonces, ahí vemos, hermanos, cómo se acentúa más. Mientras el Antiguo Testamento termina con una maldición, el Nuevo Testamento lo termina con una bendición. Lo que nos da tiempo, hermanos, que estamos en el tiempo de la gracia, del amor, de la misericordia del Señor. Amén. Gloria al Señor. Bueno, eso es algo que era digno de mencionar, pero ¿qué sucedió en esos 400 años entre Malaquías y los Evangelios? Algunos historiadores dicen que es un tiempo de silencio, de oscuridad, puesto que no se manifestó, hermanos, el Espíritu Santo. Hermanos, y también se menciona, por supuesto, que ya no hubo profetas que hablaran en el nombre de Dios. Así que, entonces, como no se manifestó, hermanos, la presencia de Dios en ese tiempo, y porque no hubo profetas, se puede decir que fueron 400 años de silencio. A algunos no les gusta este término del silencio, pero en el fondo de todo hubo una producción literaria, hubo unos acontecimientos históricos que marcaron la historia
del Nuevo Testamento. Así que hubo situaciones que estaban preparando el camino para el advenimiento del Mesías, el advenimiento del Hijo de Dios. Primeramente, les invito a reflexionar sobre el contexto histórico. ¿Sí? Bueno, yo estudié filosofía y hice un poquito de historia, ¿no? Y de literatura, y son humanidades lo que yo estudié, ¿no? Entonces, primeramente vamos a ver qué fue lo que sucedió en el ámbito histórico, en esos 400 años y previos a los 400 años. Recordemos, hermanos, que en ese tiempo, sí, la crisis de la nación de Israel vino a partir de la división del reino. ¿Sí? Recordemos que que David le había sucedido el reino a Salomón, y Salomón se lo había sucedido el reino a su hijo Roboam. Pero la mala conducta de Salomón, sí, el haberse olvidado de Dios y entregarse a los placeres y todo eso, provocó, sí, la ruina de la nación de Israel. La ruina, sí, se precipitó, se vino la caída del imperio, perdón, se vino la caída de la nación de Israel. Y ustedes recordemos que siendo hijo de Salomón Roboam, vino Jeroboam y le dividió el reino. Se los dividió el reino, son 12 tribus y 12 habla de fundamento, lo había dicho. Entonces, esas 12 tribus se dividieron en dos partes, ¿sí? Que se le conoce. 10 fueron como el reino del norte, ¿sí? Que fueron el reino del norte, y dos tribus se quedaron en Jerusalén. Y esa fue, sí, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Algunos, no toda la tribu se quedó. Entonces, a partir de entonces, hermanos, la crisis de la nación de Israel viene hacia abajo, y parece que son pasos agigantados. En ese tiempo, sí, va a reinar, sí, va a prevalecer el reino asirio, sí, el imperio persa. El imperio, hermanos, que gobernó desde el 538 hasta el 332. Prácticamente fueron 200 siglos en que toda la nación de Israel se vio sitiada. Recordemos que las 10 tribus fueron tomadas por los asirios, ¿sí? Y se los llevaron al norte. Y se los llevaron, entonces, fueron expatriados del norte. Y como 150, 180 años después, hermanos, el imperio de Nabucodonosor, ¿sí? ¿Sí? El imperio de Babilonia también viene y toma, y entra a la ciudad de Jerusalén, la sitia, destruye la ciudad, destruye los muros de Jerusalén, y entra hasta el lugar santísimo, al templo, hermanos, que era la mayor expresión, hermanos, de la comunión de Dios sobre la nación de Israel. Entonces el rey Nabucodonosor manda su ejército sobre Judea, ¿sí? Sobre Jerusalén. Entra, hermanos, destruye toda la ciudad, entran al templo y se llevan todos los enseres sagrados, lo que era el candelero de oro, el altar del incienso, la fuente de metal, la mesa de los panes de la proposición, y se lleva todos los utensilios, todo es llevado, ¿sí? A Babilonia. Y no solamente eso, sino que también lo que va a suceder es que el arca del pacto, que prefiguraba la presencia misma de Dios, también es llevado, ¿sí? A Babilonia. Y también todos los hombres de guerra, ¿sí? Los artesanos y todo eso se van también cautivos a Babilonia, y es el tiempo en que Israel sufre, ¿sí? La humillación de ese imperio. Entonces, hermanos, primeramente fue el imperio persa, que se llevó a la nación a las tribus de Israel. Las 10 tribus del norte se le conocieron como las tribus de Israel, y las 2 tribus que se quedaron en Jerusalén es la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Entonces, hermanos, en total, hermanos, todo eso es llevado, hermanos, en cautividad, tanto por el imperio persa como por el imperio babilónico. Primeramente el persa y luego el babilónico. A consecuencia de la apostasía, de la incredulidad que había sucedido, que había pasado en Israel, ¿sí?
Entonces, hermanos, viene, pero recordemos que 70 años después, ¿sí? Ciro conquista Babilonia y sucumbe ese reino. Entonces, Ciro, hermanos, da orden de que puedan regresar a construir el templo. Y ahí está Nehemías, que va a reconstruir el templo. El libro de Nehemías habla precisamente, se van a restaurar las puertas, las 12 puertas del tabernáculo, los muros de la ciudad van a ser restaurados, y bueno, empieza un momento de florecimiento, florecimiento a partir de entonces. Y luego, hermanos, podemos ver que el imperio, que después del imperio de Medo Persa, hermanos, es el tiempo en que empieza a menguar, porque va a surgir de momento el imperio griego macedónico. Pero entonces todos los profetas, generalmente todos los profetas del Antiguo Testamento, apuntaron precisamente sus profecías, ¿sí?, a la crisis del imperio de la nación de Israel, de la destrucción del templo, de la destrucción de Jerusalén y de la restauración precisamente de la nación como Israel. Entonces ese es el momento en que vemos históricamente eso que va a suceder. Ahora, ¿qué pasa con Alejandro Magno? Bueno, habíamos dicho que primeramente había iniciado el imperio persa, ¿sí?, en tiempos de Israel. Israel siempre se vio esclavizado, siempre fue sometido. Primeramente fue sometido por el imperio persa, después fue el imperio de Nabucodonosor, ¿sí?, y luego por el imperio griego. Entonces Israel siempre se sintió esclavizado desde el inicio de su historia. Egipto, recordemos que ellos estuvieron 400 años de esclavitud en Egipto. Salen de Egipto y caen bajo el yugo del imperio persa. Y después, hermanos, se libran del imperio persa, ¿sí? Entonces viene el imperio de Nabucodonosor, el imperio babilónico. Y nuevamente ellos cambian de autoridad, pero siguen siendo esclavos. A lo largo de su historia, después, dejan de ser el imperio de Nabucodonosor, y se someten al imperio griego macedónico. Entonces, Alejandro Magno, ya estamos ahí en el periodo de los 400 años. Este periodo de Alejandro Magno podemos pensar que consta del 330 al 40. Fíjense, del 330 antes de Cristo al 40. Hermanos, 40 años antes del nacimiento de Jesucristo. Entonces, ahí predominaba, hermanos, el imperio griego. Y lo que sucede es que en la cultura griega, hermano Alejandro Magno, que fue educado por Alejandro Magno, y que a su vez Alejandro Magno fue alumno de Aristóteles. Entonces, hermano, se lanza a la lucha Alejandro Magno por la conquista, hermanos, de todo el mundo. Era bastante joven. Cuando Alejandro Magno inicia sus conquistas, él oscilaba entre los 20 años. Y hasta los 29 años, 8 o 9 años más, él logra conquistar todo el imperio conocido. Y finalmente a los 29 años él sucumbe, él muere. Él muere, hermanos, pero había conquistado grandemente, hermanos. Ya del tiempo, hermanos, del periodo intertestamentario. Y lo que va a suceder es que en ese tiempo, hermanos, cuando muere Alejandro Magno, pues dejó un imperio muy extenso, muy grande, muy vasto. Y lo que va a hacer es que, hermanos, sí, cuando él muere, sí, se lo van a disputar los cuatro generales que él tenía, 2 de Oriente y 2 de Occidente. Entonces, los 2 de Occidente sucumben y se mantienen los Ptolomeos, ¿sí?, y los Seleucidas, se le conoció así. Los de Ptolomeo y los Seleucidas, los que van todavía a reforzar el imperio, pero bueno, era cuestión de tiempo, porque finalmente había de desaparecer con ese imperio. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer el imperio de Alejandro en términos espirituales, hermanos? ¿Qué va a hacer, hermanos, en 400 años? Bueno, lo que pasa es que también se va a sentir la influencia griega, ¿sí?, en la nación de Israel. ¿De qué manera? Bueno, es que sí, cuando unos 2 siglos antes de que Jesucristo viniera, hermanos, ya la cultura griega se había impregnado sobre la nación de Israel.
Y todo había cambiado. De tal manera que así como se habla el inglés, se hablaba en ese tiempo el griego. El griego era el idioma por automasía. El griego era la lengua oficial, como hoy el inglés que se hablaba. Entonces, ¿por qué? Porque Alejandro había conquistado. Y el pensamiento de Alejandro Magno, era que no solamente bastaba conquistar con las armas, sino mentalmente, con la cultura. ¿Sí? De tal manera que siglos después, hermanos, cuando el imperio romano, hermanos, conquista a los griegos, lo que va a suceder es que ellos conquistan por la fuerza, pero culturalmente fueron los romanos también que fueron conquistados. Por ejemplo, se dice, hermanos, se cuenta que los romanos mandaban a las escuelas a sus hijos de los griegos para que les enseñaran la cultura universal. De tal manera que no solamente se abría, que no solamente se impregnó el idioma griego, sino que también la cultura griega. La cultura, entonces, los hijos de los romanos aprendieron el griego y aprendieron la historia griega. Todo eso se le llamó como helenización. La helenización, es decir, impregnar la cultura griega en todos los territorios que Alejandro Magno había conquistado. Alejandro Magno había hecho un gran imperio, hermanos. Ahora están influyendo sobre la cultura. Hermanos, sí, y esa cultura también permeó lo que era sobre la nación de Israel, ¿sí? Sobre Palestina, sobre Jerusalén. De tal manera que los judíos hablaban también griego, conocían la cultura griega, hermanos, y ahí apareció una persona que se llamaba Antíoco Epífanes, que era un rey sirio. Ustedes han escuchado eso, lo que el profeta Daniel dice, ¿sí? Sobre la abominación desoladora. Pues a Antíoco Epífanes le tocó hacer la abominación desoladora. ¿De qué manera? Bueno, aunque él era sirio, él era un fanático de la cultura griega. Y cuando él llega a conquistar Jerusalén, lo que va a hacer es que él va a obligar que los judíos profesaran la fe, profesaran no solamente el idioma, sino la cultura griega. De tal manera que cuando Antíoco entra a Jerusalén, destruye todo. Incluso se cuenta que entró hasta el mismo templo, al lugar santísimo. Y en el lugar santísimo, él sí quitó todo lo que era la mesa de la proposición, el altar del incienso, el candelero de oro, y ahí mismo sacrificó, sí, una cerda, como ahí se le menciona precisamente la abominación desoladora. Y es precisamente en ese momento, hermanos, en que Antíoco Epífanes, hermanos, quita a Dios en ese lugar y pone, como para que le adoren, en el mismo templo de Jerusalén, pone al dios Zeus, un dios griego en el cual él estaba ahí, estaba familiarizado con la cultura griega. Entonces, prohíbe que los sacerdotes presidan el servicio sacerdotal. Hermanos, ya no hay profecía. En esos 400 años de silencio entre el periodo intertestamentario, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, eso es lo que va a suceder. ¿Sí? Sí, los griegos, ¿sí? Van a culturizar a todo lo que es Asia Menor, a todo lo que es Asia, hermanos, va a permear su cultura también sobre la nación de Israel. Hermanos, y no solamente eso, sino que Antíoco Epífanes va a entrar al templo y va a sacrificar, sí, al dios Zeus ahí mismo. Por eso es la abominación desoladora del que había hablado el profeta Daniel. Y no solamente eso, sino que también Roma gobernaba en ese entonces. Cuando Roma gobernaba, es el momento en que Ustedes recuerdan que hay una frase que manejaba Roma. Dice, a todos los caminos conducen a Roma. ¿Qué estaba diciendo? Observen cómo la expansión del cristianismo, pero aún con todo eso, con la destrucción del templo de Jerusalén, con la devastación, hermanos, de sus muros, hermanos, con que todos los hombres fueron llevados cautivos, hermanos, en un primer momento a Siria, después fueron llevados a Babilonia, después, hermanos, el edicto de Ciro permite que regresen.
Pero hermanos, llegan gente, no todos regresaron, se quedaron muchos. Entonces de ahí se convirtieron en samaritanos. ¿Quiénes eran los samaritanos? Los samaritanos eran aquellos judíos que habían salido de Jerusalén por la diáspora judía, que habían sido llevados cautivos y presos a Babilonia y que se habían quedado allá. Eran judíos de nacimiento, de sangre, pero con los años se habían mezclado. Sí, los hombres se habían mezclado con mujeres de otro linaje, de otras culturas. Entonces, los judíos consideraban, sí, a los judíos expatriados como samaritanos. Y ellos decían como gente de segunda. Como ustedes recuerdan ahí, como Jesús y la mujer samaritana. La mujer samaritana quería pasar desapercibida, hermano, pero Jesucristo la llamó ahí cuando estaba en el pozo de Jacob. Bueno, esa es la separación entre judíos y samaritanos. Entonces, vemos que en esos 400 años de silencio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento sucedieron hechos históricos. ¿Sí? Entonces, no solamente Roma había construido caminos, hermanos, que se acercaran a que los países que eran conquistados. Roma construyó caminos para que pudiera tener mayor control sobre los países conquistados, sobre los pueblos conquistados, por un lado. Y por el otro lado, hermanos, la cultura griega, el griego permitió la expansión del Evangelio. Entonces, no solamente fueron los caminos que facilitaron la proliferación del Evangelio, sino que también el idioma griego. Un dato sumamente importante podemos ver. Es en esos 400 años de silencio en que se tradujo la Biblia. ¿Sí? Recordemos, hermanos, del Antiguo Testamento hubo 70 eruditos. ¿Sí? Se le conoció como la Septuagésima, donde el Antiguo Testamento fue traducido al griego. ¿Por qué? Porque era el tiempo de la preeminencia de la monarquía griega. ¿Sí? De la cultura griega, había permeado hasta en la sociedad judía. Entonces, en ese tiempo, hermanos, hubo una producción de las escrituras. Solamente existía el Antiguo Testamento, pero con la conquista griega, el libro, ¿sí? Las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento se pudo traducir al idioma griego. ¿Por qué? Porque era el idioma que prevalecía, el idioma por automasía. Era el idioma en el cual, hermanos, prevalecía sobre todos los rincones. Alejandro Magno había conquistado todos esos lugares. Y no solamente era una cuestión de fuerza, sino también mental, culturalmente, habían ellos conquistado. Entonces, históricamente esto fue, ¿sí? El tiempo intertestamentario era el tiempo, ¿sí? De la cultura griega, la expansión del griego. Antíoco Epífanes, ¿sí? Contribuyó, ¿sí? Sí, detuvo, ¿sí? Que los sacerdotes ya no hicieran el servicio sacerdotal y a cambio, ¿sí? Obligó, ¿sí? A que se imprimieran, ¿sí? A que los copistas, ¿sí? De la cultura griega difusieran, digamos, la filosofía de Sócrates, de Platón, de Aristóteles. ¿Sí? ¿Y qué fue lo que pasó? Que los amenuenses, no saben lo que es eso, los amenuenses eran los que se dedicaban a escribir, a transcribir la Biblia. Entonces cesaron de sus actividades. ¿Qué es lo que hacía Antíoco Epífanes? Detener la fe judía, hermanos. Y para eso, hermanos, tuvo que destruir todo el templo. Todos los enseres fueron quitados, hermanos, del templo, fueron llevados, fueron destruidos, hermanos. Fue el tiempo, hermanos, más oscuro, más triste. Ese fue el tiempo intertestamentario. Algo más. ¿Qué fue lo que sucedió en términos literarios, en términos espirituales, si podemos decir espirituales, que no fueron del todo espirituales? Bueno, hermanos, también, hermanos, surgieron varios grupos religiosos en Jerusalén, lo que hoy conocemos como los escribas, los fariseos, los herodianos, los esenios. Eran grupos espirituales, eran grupos políticos y espirituales. Todos, hermanos, obedecían la ley de Moisés, pero cada quien a su manera.
Entonces no había un acuerdo propiamente de esos grupos. ¿Sí? Cada quien tenía sus ideas en cuanto a la ley de Moisés. Pero lo que sí es cierto es que todos rivalizaban, ¿sí?, contra Jesucristo. Entonces estaban unidos entre sí ideológicamente, ¿sí?, con sus diferencias conceptuales, pero rivalizaban contra Jesucristo. Los escribas atacaban a Jesucristo en la ley mosaica, ¿sí? Los herodianos en las costumbres atacaban a Jesucristo en la cuestión de las costumbres, los esenios en la interpretación de las escrituras y así sucesivamente. Pero Jesucristo absorbió todo esto. Él estaba, él estaba llevando, ¿sí?, todas estas situaciones de las diferencias. Ahora, pero todos ellos, hermano, coordinaban en algo, en atacar a la persona de Jesucristo. Hay algo más que podemos decir que sucedió en esos 400 años de silencio entre las escrituras, ¿sí?, entre Malaquías y el libro de Marcos, porque fue Marcos el primer libro que se escribió, ¿sí? ¿Quién fue Marcos? Marcos fue el discípulo de Bernabé, el sobrino de Bernabé, ¿sí? Así que no fue el apóstol, no es el apóstol que estuvo con Jesucristo, sino que fue el discípulo de Bernabé, ¿sí?, el que escribió el libro de Marcos, y fue el primero. Pero los historiadores ponen primeramente a Mateo, pero fue Marcos. Bueno, ¿qué más sucedió en ese periodo oscuro, o los 400 años? ¿Sí? Bueno, no solamente surgieron grupos de líderes religiosos como los fariseos, los herodianos, los esenios, los fariseos, los escribas, sino que también podemos ver, hermanos, que hubo una gran difusión de libros que se llamaron apócrifos. Ustedes han escuchado de esos libros, ¿sí? Libros apócrifos, sí, que se llaman como el libro de Tobías. El libro de Tobías, el libro de Judí, ¿sí?, el libro de Barú, el libro de Susana, el libro de Bel y el dragón, etc. Que eran libros que se hacían pasar inspirados por los profetas, por los judíos profetas, ¿sí? Pero esos libros no conciliaban, ¿sí?, con los libros de las escrituras, porque muchas veces de esos libros se decían que habían sido escritos inspirados, ¿sí?, por los ángeles. Entonces ahí había una diferencia entre los libros apócrifos y los libros canónicos. Entonces se dio un total, más o menos, no lo recuerdo, pero fue algo así como un total como de 15 libros, ¿sí?, que se hacían pasar como inspirados por Dios, pero no coordinaban, no estaban muy en la misma línea que los libros que los libros canónicos, que se llaman los libros canónicos. Entonces, como lo que eran como lo que era la Torah, que era Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Entonces, muchos libros de esos chocaban precisamente, hermanos, no eran compatibles, ¿sí?, con lo que se decía de las escrituras. Se habla de un dragón, se habla de ángeles, de poder de los ángeles, y que se hablan que ellos eran inspirados, ¿sí?, y que le daban razones. Y muchos de sus escritos chocaban, hermanos, con los libros canónicos. Entonces, hermanos, se determinó que esos libros no eran propiamente de inspiración de Dios, sino que eran libros que se hacían pasar inspirados por Dios, pero que no venían de Dios. Por eso el término apócrifo significa de dudosa, de dudosa procedencia. Eran libros que habían sido escritos por hombres judíos, pero que se consideraban como profetas, pero discrepaba mucho de los canónicos. Entonces hubo un concilio que se tuvieron que determinar si realmente esos se iban a incluir, ¿sí?, en los libros canónicos, hermanos, o si no. Entonces se determinaron, ¿sí?, como eran libros que chocaban con los canónicos, dijeron, ¿sabe qué? No, pero tampoco los podemos desechar. Entonces los que hicieron, se creó una nueva Biblia. Ya siglos después,
sí, se creó una nueva Biblia que se llamó la Vulgata. La Biblia Vulgata, que fue una Biblia católica, que se determinaron que esos libros aparecían ahí, pero que no eran propiamente de inspiración de parte de Dios. Eran libros, ¿sí?, de dudosa procedencia, ¿sí? Entonces, entonces, si ustedes se dan cuenta, en esos 400 años, ya vimos el marco histórico. El marco histórico fue el tiempo en que Alejandro Magno conquista no solamente todas aquellas regiones, sino que también Judea. Judea, hermanos, entonces los judíos a lo largo de esa historia siempre se vieron conquistados. Primeramente salieron como un pueblo conquistado, como un pueblo esclavo, desde Egipto. Después, hermanos, llegan a Canaán y ellos son absorbidos por el imperio persa. Después del imperio persa, hermanos, viene el rey Nabucodonosor, sitia y destruye al imperio persa y toma a los judíos como suyos. Y no solamente que los toma como suyos, sino que los saca de Jerusalén y se los lleva a trabajar a Babilonia como esclavos. Entonces, de esclavitud de amo pasa a ser otro amo. Después, el decreto de Ciro, ¿sí? El decreto de Ciro permite precisamente que los judíos regresen a Jerusalén, pero fue un pequeño tiempo. Hermanos, en ese tiempo es precisamente cuando Nehemías reconstruye el templo, reconstruye los muros, ¿sí?, reconstruye las 12 puertas del templo, del lugar. ¿Sí? Ese tiempo entonces en que la nación de Israel vuelve a florecer. Hermanos, mientras Nehemías está reconstruyendo, hermanos, el templo, ¿sí?, y también propicia nuevamente, hermanos, el servicio sacerdotal, lo instituye nuevamente, el servicio sacerdotal, lo que va a hacer Esdras, ¿sí? Esdras fue un sacerdote y también un escribano. ¿Qué va a hacer Esdras? Bueno, Esdras va también a contribuir, hermanos, la parte intelectual. La parte intelectual, es decir, convoca a toda la nación de Israel a buscar de Dios, nuevamente a servirle a Dios. Y Esdras, hermanos, empieza a hacer una recopilación de los libros de Moisés y se cuenta, se dice que él fue el que le dio orden a los libros como aparecen, ¿sí?, a todo ese proceso histórico de los libros que aparecen en el Antiguo Testamento. Ese orden parece que se los dio. Fue Esdras quien les dio eso, Mateo, perdón, Génesis, Éxodo, Levítico, y así, hasta ahí, hermano. Fue entonces, mientras Nehemías está haciendo una labor práctica de la reconstrucción del templo, hermanos, de institucionalizar nuevamente los servicios sacerdotales, Esdras se dedica, hermanos, a argumentar, ¿sí?, invita, ¿sí?, a los judíos a buscar de Dios, hermanos, y bueno, será la labor literaria, la labor documental, la labor intelectual, espiritual, para que la nación de Israel vuelva. Pero en cuanto pasó eso, ¿no?, fue un chispazo de luz en la oscuridad. En cuanto pasó eso, bueno, entonces viene ahora el imperio griego macedónico. Y de ahí se le llamó la helenización. Es decir, hermanos, el imperio griego va a permear ahora, ¿sí?, sobre los judíos. Entonces, esos 400 años de silencio es el tiempo en que los judíos están bajo la bota, el poder, el dominio del imperio griego macedónico. Pero eso ayudó. Entonces, lo que va a hacer es que los judíos se van a helenizar, es decir, van a tomar las costumbres y la cultura de los griegos, ¿sí? Y la Biblia, el Antiguo Testamento, se va a traducir del griego al griego, del hebreo al griego, ¿sí? Surgen sabios en Jerusalén, hermanos, pero siempre con influencia griega. Se producen libros, ¿sí?, lo que son los libros apócrifos, hermanos, pero eso va a quitar. Finalmente, hermanos, hubo 70 eruditos en ese tiempo de silencio, que se dedicaron al estudio del Antiguo Testamento y determinaron, ¿sí?, que el Antiguo Testamento, ¿sí?, se iba a traducir del hebreo
al griego. Entonces hubo una gran proliferación, hermanos, histórica, espiritual, hermanos, y documental. Así que vemos entonces que ese tiempo que parece ser de oscuridad estaba preparando el camino del advenimiento del Mesías. No es que Dios haya dejado de dar profecías a la nación de Israel, sino que más bien Dios estaba preparando el camino del advenimiento del Mesías. Tuvieron que suceder esos acontecimientos, ¿sí?, para dejar el tiempo claro. Ahora, recordemos algo importante. Como prevalecía el griego contribuyó a la expansión del cristianismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes recuerdan que los viajes de Pablo sirvieron precisamente, primero fue a Asia Menor. Asia Menor. ¿Qué es Asia Menor? Bueno, hoy es Turquía. ¿Sí? Apocalipsis capítulo 2 y 3 habla de las 7 iglesias de Asia Menor. Esmirna, Pérgamo, esta Odisea, la iglesia de la Odisea. Pues algunas de ellas aparecen previamente, ¿sí?, en los viajes misioneros de Pablo. Antioquía, está Antioquía. Entonces, hermano, el idioma griego, ¿sí?, y los caminos que Roma había hecho décadas pasadas, permitió la expansión del Evangelio. Entonces ustedes recuerdan que después viene Tito, el emperador Tito, y destruye nuevamente Jerusalén. Y al destruirla, hermanos, y la muerte de Esteban, que está en Hechos capítulo 7, va a permitir, hermanos, que los judíos cristianizados salgan de Jerusalén, pero llevando la fe internamente. Llevan la fe. Entonces, posteriormente va a venir el apóstol Pablo. Primeramente Pedro. Pedro va a evangelizar. En Hechos capítulo 2, Pedro va a evangelizar. Y dice que se van a convertir más de 5,000 personas. Más de 3,000, pero primeramente fueron 3,000 personas. Después, en su segundo discurso de Pablo, fueron 5,000. Pero, ¿qué es lo que estaba sucediendo ahora, hermanos? Hermanos, Dios estaba permitiendo la expansión del cristianismo. Hechos capítulo 2, ustedes recuerdan en donde se menciona. Fíjense cómo van las situaciones históricas. Hechos capítulo 2 había mencionado, hermanos, la visitación del Espíritu Santo. Dice que estaban todos reunidos en Jerusalén, los apóstoles. Ya no estaba Jesucristo. Pues dice que de momento cayó de arriba el Espíritu Santo y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Empezaron a hablar en nuevas lenguas. Dice que habían partos, medos, persas, elamitas, de Babilonia, etc. Había de muchas naciones. ¿Qué eran? Eran judíos que sabían que habían ido, ¿sí?, al día de Pentecostés, ¿sí?, que eran 50 días después de la Pascua. Pentecostés significa 50. Es decir, que Jesucristo había ido a Jerusalén en el tiempo de la Pascua. Él fue el Cordero Pascual, el Cordero que habría de morir. Pero 50 días después era el tiempo de Pentecostés. Entonces los judíos de la Pascua se habían quedado también a la festividad de Pentecostés. Entonces cuando estaban todos ahí, fueron llenos del Espíritu Santo. Y entonces eran judíos que vivían en otros pueblos. Pero hermanos, como los católicos hoy, que cada 12 de diciembre vienen aquí a México, a la Basílica. Y después de la fiesta regresan a Puebla, a Pachuca, Querétaro, a Saltillo. Ahora son hasta centroamericanos que vienen aquí. Luego pues así pasó con los judíos. Entonces, cuando ellos regresan, hermanos, llevan el Evangelio dentro de sí. Entonces, como una granada, hermanos, cuando cae el Espíritu Santo, habían más de 30 nacionalidades. Todos eran judíos, radicados en otros pueblos. Entonces, se llevan el Evangelio y empieza, hermanos, la expansión del cristianismo. Ya no les sigo. Ya se acabó el tiempo. La expansión del cristianismo, y dice que a partir de entonces, sí, la contribución de cada uno. Bernabé, perdón, el que murió, el mártir Esteban, sí, cuando muere Esteban, precisamente todos los judíos salen, hermanos, y cada uno se establece en sus lugares, hermanos, y pone pequeñas iglesias. Entonces los 12 apóstoles, Jesucristo les había dicho que no se vayan, que se queden en Jerusalén hasta que sean investidos de poder del Espíritu Santo.
Entonces, ¿cuándo fue el poder del Espíritu Santo? En Hechos capítulo 2. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, entonces, hermanos, entonces de ahí de Jerusalén, los apóstoles empiezan a salir, ¿sí? A levantar pequeñas obras. Lo que hoy hacemos, hermanos, lo que estamos haciendo hoy, en nuestros días, hay pequeñas iglesias con pequeños pastores, hermanos, y que se empieza a proliferar el Evangelio por todos los rincones. Entonces, todo eso sucedió, hermanos. Pero sin embargo, empieza la contraparte. Los judíos detestaban el cristianismo. No solamente a Jesucristo, sino al cristianismo lo detestaban. Y lo que sucedió, hermanos, que ellos empiezan a atacar a los cristianos. Pero entre más los atacaban, crecía más el Evangelio. Entonces, los cristianos hacían sus servicios en cuevas, en mazmorras, en catacumbas, en lugares escondidos, ¿sí? Donde no fueran vistos por el Imperio Romano, porque los sacaban y se los llevaban. Ustedes recuerdan que es el caso de Pablo. Pablo lo sacaba y cuando fue, sí, cuando iba a su camino a Damasco, sucedió eso, que Dios lo convirtió. Entonces Pablo se convirtió de ser el enemigo en ser un seguidor del Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer, hermanos? Que el primer siglo va a crecer el Evangelio y se van a establecer. ¿Sí? Tengo un estudio, hermanos, de los apóstoles, de cómo murieron cada uno de ellos. ¿Cuál fue su ministerio en los cuales ellos, en qué lugar predicaron? Hermanos, pero ese es tema para otro lugar, para otro día. Lo que es cierto es que los apóstoles, hermanos, que ellos estaban ya regresando a sus antiguas labores después de la muerte de Jesucristo, ahora ellos iban a convertir en enviados de Jesús. Entonces ellos iban a empezar a predicar por todos los rincones del mundo. Pablo, Pedro, Juan, Lucas, después va a usar grandes evangelizadores como Felipe, hermano Priscila y Aquila, y entonces Pablo empieza a predicar sobre todos los rincones del mundo y el evangelio se empieza a ensanchar. Pero todo eso, hermanos, fue gracias a los acontecimientos de los 400 años de silencio antes de que viniera Jesucristo. Entonces, ¿qué sabemos? Esos 400 años que se dice de silencio, nada más que estaban preparando el camino para el advenimiento de Cristo. Hermanos, ahí, hermanos, se dio precisamente la abominación desoladora de Antíoco Epífano, la difusión de los libros apócrifos, el Tobías, el Judith, el Susana, Bel y el Dragón y todo eso que fueron desechados. Ahí en esos 400 años también surgieron los grupos, ¿sí? Religiosos y políticos, que eran los escribas, los fariseos, los herodianos, los esenios, etc. Y además, hermanos, se dio la proliferación, hermanos, de la cultura griega. Ya no les sigo, se me acabó el tiempo. Saludos y bendiciones. Dios les bendiga. Dios les guarde.